Buenas noches, soy Percy Vilches Buenas, ¿cómo Salvatierra está? y este es el episodio de los lunes de Libertad Bajo Palabra. Hoy vamos a conversar con el doctor Hugo Neira, que no necesita ya mayores presentaciones y que ha venido ya varias veces al programa. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. Y qué bueno que hagas, que no comiences a presentarme. O me conocen o no me conocen, pero adelante. A ver, a No, tus pues sería órdenes. extenso, ¿no? Sabemos que tiene una expertise y un currículum tremendo. La gente tiene que ver. Sí. Bueno, doctor Neira, en primer lugar le había convocado para hablar sobre Luis Alberto Sánchez, que me ha sorprendido que habiéndose conmemorado 120 años de su nacimiento la semana pasada, no se hayan dado, digamos, los homenajes o por lo menos los gestos por mucha gente que creo que estaría obligada a ello, ¿no? O sea, no solamente la clase política, la clase intelectual, que de las dos formó parte Sánchez, y digamos, siendo un individuo de primer orden, inclusive el partido del cual proviene, ¿no? O sea, he visto dos, tres artículos muy ligeros sobre Sánchez, siendo un 120 aniversario de su nacimiento, me parece que es una muestra casi de una ingratitud total por parte del Perú. Es, como usted es un admirador de Sánchez, le habíamos convocado para que nos hable de la importancia de este hombre. Adelante, doctor. ¿Cómo no? Entonces, eh, yo diré unas cosas conversando contigo que le hubiera gustado a Luis Alberto Sánchez. Cuando yo venía en los años 80, estaba ya viviendo en Francia. eh, Mis padres estaban vivos todavía y entonces venía y Sánchez llamaba a mi madre, le decía, dígale a Hugo que venga a verme, y yo iba a verlo. Y entonces mi madre se, se ponía muy contenta porque decía, seguramente Sánchez te va a proponer alguna cosa y tal. No, no, no me va a proponer nada. Sabe que estoy siguiendo una carrera de profesor en Francia y no lo voy a dejar de ninguna manera. Que vengo pues, y entonces me recibía. Y entonces me decía, pues, hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo en Francia? Entonces, entonces decía, ¿en qué? En un pensamiento. Entonces yo le decía, Sartre, ya lo conozco a Sartre. Entonces, aquí un otro. Y yo decía, Bourdieu, a ese no lo conozco. Explíqueme por qué. Y así, teníamos una conversación, pues, me tomaba examen. ¿Qué le parece cómo están las cosas aquí? ¿No? Y entonces era un examen y me hablaba en un francés admirable, realmente, porque Porras y Sánchez estudiaron en la Recoleta, si no me equivoco, y la formación de ellos era no solamente, diríamos, oral, ¿no? Sino la mentalidad del trabajo intelectual, en la manera como se estudia en Francia, a partir de Descartes, un tema El grande método. se corta en partes, por partes, ¿no? Se analizan las cosas por partes y luego se junta, la síntesis se entera. Yo ir por una razón que estoy poniendo acá para que desburrizar un poco la educación peruana. Esto que tengo acá se llama fichas. Y yo tengo fichas que se ponen acá en estas cajas, que tengo que comprarlas en el extranjero porque aquí ya no se hace eso. No saben hacer fichas. ¿Y qué es una ficha? Es una ficha, es una frase, una idea que uno consigue, ahora se puede hacer con más facilidad, ¿no? Por la computadora, ¿no? Rápidamente se Claro. escanea y uno puede decir, tiene los elementos, no estar buscando el libro. Por ejemplo, cuando él dice, se acuerda una de las frases de él, cuando le hablan del exilio, él dice que pasaba tantos exilios, pero como había dicho Garcilaso, el Perú era un país muy raro, buenas madres de ajenos hijos y madrastra de los propios. Entonces, una de las cosas de esta. Y cuando muere Aida de la Torre, eh, él es vicepresidente de la Asamblea Constituyente Así es. en ese momento, y la muerte de Aida de la Torre, la ficha, aprendan a trabajar con ideas pequeñas,
que son las importantes. Comillas, me pareció que ahí terminaba un largo periodo de mi vida. Y luego en la sepultura de Víctor Raúl dijo, rey sin corona, presidente sin banca. Entonces, él estuvo todo el tiempo, fue aprista, y cuando Odría, la dictadura que había echado muchas gentes, muchos apristas al extranjero, optó por nuevos ministerios, el general Odría, el dictador Odría, el Seguro Social y hospitales de obreros y empleados. Y Sánchez dijo que estaba muy bien, pero que eso era parte del proyecto que había propuesto el partido aprista. Entonces, quien más se ha ocupado de él es Ballenas, ¿no es cierto? El que más lo conoce. Y luego Bueno, la García manera Salvatecchi también. como eh, él escribía el famoso cuaderno de bitácora, el reformador del mundo universitario, junto con Jorge Basadre, Raúl Porras, Aya, José bueno, y la literatura peruana como un hecho social. Me parece que son cosas importantes, gran intelectual, inmenso, al punto que en un momento conversando con Mario, me dijo pues que él tenía una gran pena que Sánchez no hubiera tenido, estuviera en la posibilidad de ceder un premio Nobel, ¿no? Porque yo conozco muchas personas, pocas personas que en la cultura latinoamericana, porque yo leo literaturas y pensadores de otros lugares de América Latina. Entonces, Alfonso Reyes, que era un maestro extraordinario, era un Sánchez, o Sánchez era un Alfonso Reyes. Pero México tiene una virtud, trata bien a sus intelectuales. Nunca han estado, no han tenido que irse. Octavio Paz no se tuvo que ir en ningún momento, el premio Nobel. Mario se fue a ser famoso y a tener público y editores en Cataluña. Entonces, ese es el problema. Además, hay dos problemas. No sé qué pasará con el partido aprista. Yo no pertenezco a ningún partido, pero no me quiero meter en cosas de un partido porque eso es una intimidad, ¿no? Esa es una relación muy, muy especial. Eso es como cuando una pareja de amigos tienes y de repente se están peleando y tú le dices al marido, haces bien en divorciarte de tu mujer porque te saca la vuelta y todas esas cosas. De repente se vuelven a amistar los dos y quedas mal tú. Entonces mejor cuando alguien está en esas cosas. Pero por ejemplo, yo no creo que es un problema del partido aprista solamente, mi querido amigo, por lo que te voy a decir, no te va a gustar mucho, porque va a dolerte, y a mí también. Pero ¿por qué presume que yo no tengo El nada que ver nivel tampoco? cultural ha bajado enormemente. Las gentes ya no les interesa el conocimiento, no les interesan los libros. Los cursos que se hacen es en libros. Eh, La educación se ha desplomado. Cuando yo era joven, estudiaba en la gran unidad escolar Melitón Carvajal. Mi padre no podía enviarme a un colegio privado. Menos mal, porque era estupenda. Y en ese momento estudiamos cosas, materias que hoy día, de hace 30 años, no se estudia así. Había literatura, historia, historia del Perú, historia universal, gramática, lógica, geografía, y eso ha desaparecido en el Perú desde el año 90. Y la educación se ha desplomado. Estamos en lo peor, en las pruebas de PISA, estamos detrás. Entonces, en este momento, es normal que no les interese la cultura y el conocimiento. Me, me das ese espacio para decir lo siguiente. Es un error Adelante. gigantesco, porque si yo he vivido mucho tiempo fuera del Perú y viajo con frecuencia y soy un cosmopolita y no tengo ninguna eh, vergüenza de decirlo. Gané un concurso para ser profesor en Francia. Escuchen bien, ¿eh?
En Francia no se es profesor en una universidad porque el rector es tu amigo. No, es porque hay un concurso público y se hace en lugares donde la gente va a escuchar. Van miles de personas y es muy difícil ganarle un puesto en Francia a un francés o a un alemán en Alemania. Entonces, yo le tengo malas noticias. El, el- el- este siglo XXI es el siglo del conocimiento. El capital está acá, no está pues en las minas, no, está acá en el cerebro. Y para los jóvenes que me puedan escuchar, sepan que ustedes creen que el libro ya fue. Miren este libro. Este libro tiene 1600 páginas. Así son los libros de ahora, cada vez más grandes y más robustos. Y cada vez la gente estudia más. Aunque tengan internet, como la tenemos, Algunos sectores, claro, no, no. Algunos sectores, una buena mayoría igual, allá porque el en esos resto de que países, las mayorías están perdidas no, no, ahora no, no, es en el peor. marasmo que les brindan ¿Conoces los una medios y todo, ¿no? universidad del Perú donde además de las clases haya aulas para leer? Esas son las universidades de Europa y Estados Unidos. Después de la clase van a leer. ¿Leen aquí? ¿Leen los periódicos? Sí, efectivamente, en cualquier país desarrollado güey, tienen que cultivar una clase pensante, pero lamentablemente acá en el Perú no pasa eso y llevando el tema a Sánchez, Pero no Sánchez era se así. quejaba en los años 80, de que ya no había universidad en el Perú. O sea, él se quejaba que había sido 3 veces rector de San Marcos, que no había universitarios inclusive, porque es ciertamente la mayoría Y entonces, ¿qué significa eso? Había eran de una orden técnico generación, antes que a una, digamos, enseñanza humanística, vasta, omnicomprensiva, ¿no? En la que cada uno que sea curioso pueda tomar de varias disciplinas y que tengan los profesores para siquiera poder conversar. Yo estoy seguro habrá gente que nos escucha o nos está viendo que en algún momento ha querido proponer algún tema, por ejemplo, para hacer alguna tesis y lamentablemente no la han podido realizar porque no ha habido algún profesor dentro de sus centros de estudio que les haya podido guiar las investigaciones. Es algo común, es y terrible, pero es cómo un común en profesor este puede momento, ser ¿no? profesor si no puede hacer una tesis. Ah, el Imagínense, otro pues, día una así está alumna mía, complicado todo, ¿no? hablando de esto, me dijo, doctor, es verdad que las humanidades han desaparecido, pero a mí me ha dicho una persona que eso es bueno para que la gente comience a estudiar matemáticas, ciencias naturales, y yo le digo, eso es mentira. Usted sabe que el país que tiene, eso es una mentira, porque está diciendo una media verdad. Las matemáticas son importantes, las ciencias naturales. Le pongo un ejemplo. Alemania es el segundo que tiene premios Nobel y en ciencias duras, ¿ah? Física, química, ¿ya? Muy bien. Bueno, ¿cree usted que no tienen filósofos? Eso no es cierto. Lo han hecho porque en un Toda momento determinado disciplina, toda disciplina que sea fue un meritoria de acuerdo en investigaciones tiene Washington. a filósofos encargados de pensar a ellas mismas. Mira, en un momento determinado, No en lo los sé yo, años no sé cuánta gente lo 92, el origen de esto, el complot cultural de esto, es un complot. Y es lo peor para mí por mi país, lo peor que ha pasado después de la Guerra del Pacífico y después de los daños que hizo Sendero Luminoso. Lo siguiente, el año 91-92, las cajas estaban casi vacías del Estado. El primer gobierno de Fujimori. El- Alan García, ese primer gobierno no era bueno, el otro es estupendo, pero se han olvidado. Y necesitaban con rehacer matices. la educación. Con, hubo un acuerdo en Washington, ¿sí? Bueno, y el Banco Mundial apoyaba a la educación peruana a condición de no tener cursos humanistas. 8 millones de jóvenes peruanos no han aprendido a razonar y a pensar
porque los cursos no sirven para que sean literatos, para que sean filósofos, sino para Es, razonar, para pensar, y no han dado las herramientas suficientes. ¿Qué hacemos? Mira, Hugo, yo te Ah, doy otro dato. El programa de becas del Mineu, de Beca 18, antes que otra cosa, te promueven para carreras que sean de orden científico o técnico. O sea, si uno quiere buscarse una beca en alguna de las humanidades, dentro de lo que es beca 18, hasta lo que era el año pasado, según lo que yo he revisado, no tenía acceso, no le facilitaban, porque todas las carreras tienen que ser de orden científico, de orden tecnológico. O sea, por ese lado estamos perdidos, pero en su momento podríamos ahondar en este tema de la educación, pero vinculándolo siempre con Sánchez, que como estaba comentando, me parece pues una muestra no solo de ingratitud, sino casi de perversidad que se deje pasar a un pensador como Sánchez, porque pensó y- las cuestiones acerca del país, acerca de la literatura, hizo una carrera política, nadie se acuerda de Sánchez. Si nadie se acuerda de Sánchez ahora, que ha tenido inclusive fuera ya del ámbito solamente intelectual, de las más altas magistraturas, presidente del Senado, presidente de la Constituyente, vicepresidente de la República, a nadie le importa Sánchez. Entonces, ¿qué va a hacer de todo del resto de gente, no? O sea, se va muriendo, se murió Aníbal Quijano, a ver, en 30 años, ¿quiénes se pueden acordar de Quijano, no? O el mismo Neira, ¿no? O sea, sin sería una cosa así de mal agüero, pero imagínense, Neira, en este momento estamos conversando un tema, 10 años, 20 años, pese a que los pensamientos están ahí. Yo lo leo a Sánchez, leo fragmentos del retrato del país adolescente, leo por ahí algunos artículos de su cuaderno de bitácora, leo la biografía de Chocano, me parece un autor tan actual. González Prada también es otro que es actual. No nos acordamos nada. Y es más, le doy otra referencia. Sánchez hacía mucho en sus programas, es lo que estoy haciendo en este momento, hacer memoria de hombres o mujeres, de peruanos que en el pasado se han preocupado por pensar al país, por ver hacia dónde se le debe llevar. Muchas veces han estado olvidados también en el momento que Sánchez estaba haciendo una memoria de ellos, como ahora estamos haciendo esta memoria de Sánchez. Si el país se sigue hundiendo, ¿no? La clase política, por ahí. La clase intelectual, por ahí, a trancas y barrancas. ¿Qué opina Hugo Neira a ver de esta situación? Por favor, adelante. pero el tema es que ahí hay intereses ya creados. Yo tengo el, el defecto de la sinceridad. Eso comenzó cuando eh, la gente serrana, la migración, que ha sido lo más importante, y uno de los más hechos más importantes de la historia social del Perú, ha sido pues la, el, la población que llegó a las ciudades, ¿no es cierto? Este formidable fenómeno voluntario del pueblo. Se cansaron de esperar la modernidad y dejaron las ciudades andinas, llegaron a Lima. Y entonces se pegaron un susto las clases blancas, altas, de que los cholitos iban a aprender a pensar. Y para que no fueran izquierdistas, socialistas o apristas, era quitarles el elemento. Miren ustedes, hoy día el SUTEP es el sindicato que maneja la educación secundaria. Somos tan frágiles, tan tontos, que le hemos dado a los que están ahí y que son las gentes que creían que iba a ganar la guerra Sendero Luminoso. Entonces le hemos dado al enemigo, al rival del conocimiento. Esas cosas, esas personas que son en la mayoría, no han querido estudiar nada y entraron en un momento que cualquiera tenía un puesto de profesor en un colegio, esas personas detestan los intelectuales. ¿Tú crees que han leído a Jorge Basadre? ¿Tú crees que han leído Mariátegui de verdad, aunque fueran izquierdistas? No lo han leído. Entonces, No, de ¿en ninguna qué forma. estamos? Y Muy otra cosa heterodoxo, más, Mariátegui, por perdón, él. esto Claro. es terrible. Me da vergüenza, pero tengo que decirlo. Si yo tuviera un hijo de 15 años que tendría que ir a la secundaria, lo mando a Bolivia o lo mando a Ecuador. Y para que lo conozcan bien esto, háganme el favor en su computadora, en Google, pregunten cuáles son las asignaturas de la secundaria, ya no digo Chile, Ecuador o Bolivia.
tienen las de todos. O sea, el Perú es un caso raro. El resto del mundo hace humanidades y ciencias. Es donde estamos salidos fuera de la situación humana. ¿Cómo? Menos mal que no hacemos automóviles, porque si hiciéramos automóviles, no haríamos automóviles de 4 ruedas, sino de 1, de 3. Se estudia en todas partes del mundo ciencias y humanidades, porque forman el cerebro. Y acá no, somos un caso único. Y una democracia no es democracia hasta que no educa a su pueblo y van a ir a votar y no saben quiénes, de dónde vienen, de qué historia vienen, de a dónde van. Es gravísimo. Y perdona Sí, por decir es algo. cierto. Pero hay un problema añadido también ahí, doctor, porque en el Perú, aparte de que hay todas esas falencias que usted me dice, hay también una falencia por parte de muchos que se dedican ya sea al periodismo, a la historia, a la sociología, que digamos que participan de la vida intelectual y que no dicen las cosas como son. Por ejemplo, ahora mismo que estamos viendo todo lo que se está develando sobre el actual presidente, fuera de lado. El presidente anterior está volviendo a querer postular a la presidencia. Es Qué un infierno. barbaridad, ¿no? El que le estuvo antes, bueno, ya está en otro mundo, por otro lado, ¿no? Final Mm. trágico que pasó. Luego, Toledo, Fujimori con el partido, ¿no? ¿No es cierto? Con el partido Mm. con Fuerza Popular, con la hija, subsistiendo y con la mente enajenada de muchos de sus seguidores que dicen, ha sido un gran hombre, hizo obras. Yo, como lo he señalado en varios artículos, digo, Fujimori, eso que lo tenemos reciente, ¿eh? Imagínense si vamos a hablar de Piérola, si vamos a hablar de Prado, si vamos a hablar de La Puerta. No saben quién es Piero ni Prado. No, y Y si le Sánchez habla se de quejaba Pizarro, también en los años creen 80 que es que un no se jugador de fútbol. publicaban. A ver, mire, en el año 79, que se cumplió el centenario de la Guerra del Pacífico, del inicio de la Guerra del Pacífico, no se habían publicado las memorias de Piérola, los documentos de La Puerta, de un montón de gente que tuvo participaciones importantes y que serían referentes para estudiar. No se publicaba. Luis Alberto Sánchez se quejaba de eso. Al iniciar el programa yo dije, hay muchas personas que están comprometidas con este soslayamiento que es de Sánchez. No solo en su partido, el fondo del Congreso seguramente tiene los libros de Sánchez por ahí o los ha publicado, pero no lo han puesto en un soporte virtual, un PDF que cualquiera puede descargar. Eso debería estar en la página web del Fondo Editorial del Congreso. Solo en el caso que Sánchez que ha sido un autor tan importante, ¿no? Bueno, en fin, retomando el tema este que decía de Fujimori, dos Pero cosas no y luego le doy la leen, palabra. El no hombre fue a leen. postular al Senado de Japón poniéndose en calidad de súbdito del emperador japonés, habiendo sido presidente del país y renunciando de la manera que renunció. No, Así bueno, hubiese sido un santo y pero así hubiese hablemos de sido la Colón, gente. esos No hay que objetos, decirles, la hay que gente decir debiera las tener en su cosas. conciencia para ver si lo apoya o no, Mm. ¿no? Los políticos ya, pero Adelante. mira, El Comercio ya no es un periódico del Perú, ya ha mejorado, porque trae artículos de otras gentes. Y la revista Caretas está con problemas. No leen, pues. Entonces, ahí está, me está mirando un libro que se llama Instituto Nacional de Estadísticas. En este momento en el Perú, la población es analfabeta. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es qué paradoja que una sociedad que ha pasado al alfabetismo no lean, porque no lo formaron en el colegio. Eh, la formación del ser humano es una cultura y no les han producido, ¿cómo van a leer si no han hecho eso cuando eran niños o jóvenes? Entonces, ¿qué pasa ahora? Tenemos hay 5 a 8% de analfabetos en los lugares más, más lejanos, ¿no? En la selva o en los Andes. ¿Y qué ocurre entonces? Que los que saben leer no leen, o sea, son iletrados, O no analfabetos leen. funcionales, le dicen también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya no es pues que no saben escribir y leer. Y eso es una cosa que es un elemento de la formación del ser humano. Un ser humano completo es un ser humano que su cerebro razona y el cuerpo tiene emociones. Si no se piensa, hoy día hay
maneras de las ciencias cognitivas que llaman, se juntan varios especialistas, un médico, un biólogo, ¿no? Un antropólogo, te ponen unas cositas acá y se ve cómo funciona tu cabeza. Cuando estás hablando, hablar sí hacemos, eso es lo único, pero no se prenden unas ventanas que hay en el cerebro, unos espacios, unas aulas. Solo se prenden de luz realmente cuando se lee o cuando se escribe. Entonces nos hemos salido del Homo sapiens, ya no pertenecemos, somos un caso particular en el Perú. Personas que leen y no les gusta leer porque ellos ya saben lo que es la verdad, ¿no? Están formados en no tener complejos. Entonces, no necesitan un líder, no necesitan ya un dirigente, ya ellos saben qué pasa en el mundo. Formidable, ¿eh? Entonces, Bueno, ese es el infierno al que se han ¿cómo conducido puede? las décadas de manipulación por parte de estos que manejan la Por educación y completo, también por por quienes manejan supuesto. la medios de prensa. Por ejemplo, yo Estamos no al estoy de filo de acuerdo un con el parecer abismo. que ha dicho del comercio, ¿no? Al filo de un El, abismo el estamos. comercio tiene una historia muy, muy, muy Lo peor contrariada que ha en relación al pasado país. en el Perú es el suicidio de no educar al pueblo. Pero no se reconoce ni se da valor a quienes lo han intentado hacer. Otra vez estamos volviendo a ¿Por Luis Alberto qué? Sánchez. ¿Por qué le vas Pasa, a ¿por dar dónde está? si La tú no, gente si tú nos no crees soslaya. que eso te da fuerza? Oye, yo no me quiero poner como ejemplo, pero yo vengo de abajo, mi padre era policía, y yo he sido educado por mis abuelas, porque mi padre no me ponía en colegio de Estado, y luego con ese colegio de secundaria estupendo, las grandes unidades, entré a San Marcos sin dificultad, y trabajaba para estudiar en San Marcos, iba a una fábrica, y le ha ido muy bien, y luego yo he ido a Europa, porque me llamaron, y he hecho 2 veces más estudios ahí toda mi vida, ciencias políticas, ciencias sociales, y toda mi vida lo he pasado pues bien, no soy un fallado. Hay varios Acá casos de entró otra superación cosa personal, pero tremenda. acá tenemos que ver cómo hacer que se supere todo el país y tenemos que brindar oportunidades a la gente y tenemos que cortar no solamente el mal sistema que hay a nivel de educación, sino también la mala estructura del sistema político y sobre todo tratar de decir la verdad, lo que hablaba hace rato. O sea, vamos a pasar los años sin Mi Fujimori, ha querido sido un gran amigo, hombre no o ha es sido un mala canalla. no es Alan mala la García es un gran educación. hombre, fue un canalla. Piérola, un gran hombre, fue un Sí, canalla, sí se hasta no, un traidor. Por ejemplo, yo sé sí, porque lo he pues, leído, porque usted varias no, veces no ha hecho una leen, defensa pues, de Piérola. no leen. Miguel Mira, Iglesias, con el grito no, de no Montán. es que, ¿Quién se no, preocupa en ver esto? Debemos preocuparnos. A mí por lo pronto me interesa, por eso trato de vez en cuando esos temas en el programa, pero es verdaderamente una cosa infernal, ¿no? La mayoría de la gente lo ignora y quienes participan de la escena pública se sirven de la ignorancia de la gente para solamente servirse cada 5 años de un puesto absolutamente, público y nada más. absolutamente, para llegar al poder y coimear, pero tú dices, no, te digo seriamente, Sí. eh, la educación es buena, no hay educación. Si tú me dices que me echas un vaso de whisky, no es whisky, no estoy tomando, pues no. Los Claro. cursos no existen, estudian por áreas. O sea, tú y yo podemos dar un curso de alemán si nos dan tienen unos libritos para el profesor, o química, y miramos si el alumno ha hecho la buena respuesta y nada más. No hay educación. No la hay. Y fíjate lo terrible que es. Ponte un minuto sobre esto. ¿Cómo es posible Adelante. que un joven peruano de los millones que ya pasaron, jamás ha escuchado un poema? No te sorprendan, pues, de cómo está ocurriendo los asaltos a mujeres, los violos colectivos. Desaparece también la sensibilidad, la emoción, la fineza, ¿no? Desaparecen, no están construidos. Y esa es nuestra sociedad. Son unas víctimas. Y lo que hay que ver es quién está, quiénes tocaron, no tocaron esto
y que redujeron la educación secundaria solamente a la mañana. ¿Te acuerdas? Nadie Claro, salió. claro, ya lo hemos conversado en alguna Oye, oportunidad y a lo mí hemos me ha visto también. pasado ir a Alemania por unas cosas universitarias y vi a los alemanes en las calles, en huelga. Le habían quitado en el presupuesto 2 puntos y salieron a la calle a protestar. ¿Quién protestó porque los robaron la educación a sus hijos? Se quedaron tranquilos. ¿Por qué? Porque eran personas que pensaron, pobrecitos, ¿ah? Pensaron, sobre todo informales, que lo importante era tener la plata. Muy bien, la plata se necesita. Y si me escuchan, hay otro poder, además de la plata, el pensamiento, lo simbólico. Entonces, esas personas que estudian, tienen pequeños empleos, pequeñas cositas y que van a aprender ciertas técnicas, nunca llegarán a alcanzar a los peruanos de buenas familias, que van a buenos colegios y entonces serán siempre siervos. Han creado una masa de gente para que los demás, para que los que dominan sigan dominando. Claro, Yo, tengo una masa de servidumbre, para, claro. Eso, ¿no es cierto? estamos coincidiendo en eso, pero el tema, como siempre, para mí, le pertenece antes que otra cosa a los políticos. Los políticos son los que han consentido que se dé esto, tanto porque solamente ven la oferta del mejor postor para que se bajen los pantalones y les sirvan, y no se han preocupado tampoco en orientar a quienes manejan el poder económico, que no tienen absolutamente tampoco nada que ver, ni tienen idea alguna de a dónde llevar al país. Pero ese no es un tema de ahora, porque muchas veces hemos preguntado acá mismo en el programa con otros invitados y reflexiones personales, digo, los últimos 40 años la inteligencia se apartó de la política peruana. Yo lo digo no solamente por la ruptura de la izquierda, sino también por la pugna que hubo luego de la muerte de Haya por el liderazgo del partido aprista y todo lo que vino después, que fue atroz, ¿no? Tausen, Villanueva, etc. Tausen, evidentemente, el preámbulo de la Constitución del 79, que es bellísimo, es obra suya. No sé, creo que ni los abogados saben exactamente cuánto es obra de Tausen. En fin, digo, pero antes tampoco es que haya habido grandes luminarias del pensamiento ni grandes estadistas haciendo carreras políticas, ¿no? O sea, ¿cuántos presidentes hemos tenido que aparte han sido unos cobardes que han regalado el territorio sin siquiera tener una confrontación bélica? Entonces, no es cosa de ahora. Como le digo, Hugo, si hasta este momento no se esclarece y la gente no sabe, en los colegios no se enseña si Prado fue un traidor, los errores de Piérola, que luego igual que Alan García, igual casi hizo un buen gobierno luego de la guerra, pero hasta antes de la guerra fue prácticamente un enemigo del país, y Prado y todos los otros. ¿Quién lo va a enseñar? Esto lo deben escuchar los niños, deben estudiarlo en sus colegios, porque encima que están mal los cursos, como tú dices, no reciben los datos correctos, adecuados, ni hay gente que lo firme y diga, este fue esto, el otro hizo tal cosa. Yo escribo, pero no sé cuánta gente lee el blog o ver el programa, pero yo creo que la gente que está en las universidades, que son catedráticos, que forman los currículos de la educación en el país, no se preocupan por esto. ¿Quién se va a preocupar? A ver, ¿qué hacemos, Hugo Neira, sobre este tema? Mira, Los factores están claros. oye, cuando yo he dejado de ser profesor en Francia, jubilado, tengo la doble nacionalidad. Tengo una pensión de profesor. Podría establecerme en cualquier país, en cualquier sitio, con mi pasaporte peruano y mi pasaporte europeo. No se pierde la nacionalidad. Con el caso de Francia, ¿sabes dónde te obligan, qué país no puedes tener doble nacionalidad? Es por razones bien culturales, ¿ah? Eh, en Japón y en Alemania. Tienes que ser hijo de pariente de japoneses o dejas pues el otro. Pero en mi caso es así. Yo he venido para devolverle a la educación la buena educación que tuve. Pero a lo que voy es que también cuando un pueblo se opone así, eh, sin curiosidad, sin deseo de saber, ¿no? Pierde el amor al conocimiento,
a los libros, a la curiosidad, también las élites se debilitan. Tres cosas te quiero decir con respecto a la izquierda, al APRA y a la derecha. Mira, mi generación, estoy en la base 80, mi generación produjo una gran cantidad de intelectuales. En una editora en el Perú me pidió hacer un libro sobre los intelectuales del Bicentenario a la fecha. Lo he hecho. Y me he quedado impresionado por la cantidad de gente inteligente y original que ha tenido, tú mencionaste Manuel González Prada, estamos hablando de Sánchez, en el siglo XIX y el XX. Y te puedo decir, como ciudadano, que lo mejor que ha tenido el Perú, más que la economía, más que la política, ha sido la cantidad de intelectuales, de poetas, luego en los 70, ¿no es cierto?, antropólogos, filósofos, etc. La gente de los 70, casi todos ya no están acá, han ido al otro barrio. Yo me siento solo porque mis amigos se fueron. Carlos Franco, Fernando Fuensalida, Julio Kotler, Portocarrero, por favor, son 70, 80. Y te digo, diciendo de ti a mis paisanos, cuando haces la contabilidad de quienes hay grandes estadistas en el siglo XIX, son poquitos. Tú dices, mal que bueno, estamos de acuerdo, Piérola, que resultó no solamente ser un montonero, sino un buen político cuando llegó al poder legalmente. E incluso hasta Mariatti lo admiró un tiempo, pero yo señalo que por sí, muchos años fue claro, casi un enemigo también claro. del país. Y tienes otro, Pardo, que lo mataron. Y luego, finalmente, Ramón Castilla, por el amor de Dios. Castilla también, claro. Castillo formidable, no tenía ninguna educación, se fue formando el mismo, inteligentísimo, y de un coraje extraordinario, y murió pobre. Entonces, pero tres, pues, y piensa en el siglo XX. E insurgente, ¿no? A ver, en el siglo XX, vamos a decir, incluso a los que no nos gustan, autócratas, ¿no? Leguía, modernizó, se hundió la clase dominante, el partido civil. Haya, por supuesto, pero no llegó al poder. Mariatti, por supuesto, pero no llegó al poder. ¿Cuál otro Pero muy gran? joven también. Oye, mira, Odría o Velasco por la reforma agraria, y quizás yo diría Fernando Belaúnde, pero no terminó de hacer la reforma agraria. Oye, poquitos, 4 o 5. Hay, por eso, 7, 8 pensadores peruanos por cada político de calidad. ¿Te imaginas el equilibrio? Eso ya no lo hay. Se han muerto, se han ido, y es grave. ¿Y sabes qué? Otra cosa. Pasó algo tremendo, tremendo. De pronto se hundió la Unión Soviética. Eso cambió todo. El capitalismo tenía un rival, y después de eso han cambiado, es otra cosa. Yo leo mucho y viajo. La situación de la clase media americana era estupenda mientras duró el conflicto con los soviéticos. Había una relación de una persona media de 1 a 13 a una persona rica. Después de que ya no hubo, el sistema soviético desapareció, que es una cosa tremenda, ¿no? El neoliberalismo que ha venido se distanció. En 10 años era 60 al americano medio. Y ahora ya no se puede calcular, ya es imposible. Han creado miles de millonarios y las clases medias sufren en todos esos países y en Europa también, en los países avanzados. Entonces, estamos en una situación nueva que ha desconcertado a todo el mundo. Primer desconcierto, la izquierda. Es bien difícil ser de izquierda cuando el socialismo y el comunismo se ha caído. ¿Qué le propones a la sociedad y a la gente que no sea la economía abierta
y liberal que hay hoy día en todas partes. Hasta China, 3 años después del hundimiento de la Unión Soviética, China gira y tiene un sistema mixto que es economía abierta, inversiones de todas partes por la mano de obra china y un partido único de 80 millones de personas, donde están representadas todas las clases. Bueno, bien, yo te digo, ¿qué les pasa ahora a los izquierdistas en el Perú? Son un Estado mayor, y hay gente muy culta en ellos, ¿eh? Que saben inglés, francés, buenos doctorados, pero es un Estado mayor sin soldados. La Pero base esto es porque popular no sé si es hayan de comprendido derecha. bien el Perú, también es Estado Mayor, Hugo. ¿Ah? Sí, Me pues. parece que yo no estaría de acuerdo con que conocen el Perú por más doctorados y buenos estudios que tengan. Mira, yo lo sé, pero políticamente están en buenos puestos y tal, pero ya no hay Barrantes, que además fue aprista y después de izquierda, y por eso sabía hacer política. Y entonces te das cuenta que están ahí, no tienen, el pueblo no va a votar por ellos, el pueblo sabe quiénes lo operan. No, cuidado, no creo. No, Antauro es otra historia. Ahora, eh, ¿qué pasa con esto? El aprista. Sí, lo digo porque tengo amigos y lo digo con claridad. Ahí de la Torre el día de hoy, ella se daría cuenta, el capitalismo ha cambiado, el mundo ha cambiado, estamos en otro siglo. Es impresionante. Fíjate la poca calidad política de los Estados Unidos con ese gorila que es Trump, realmente, que es un tipo francamente insoportable y poco, nada democrático. No, no, y otra cosa más, la derecha peruana. ¿Qué haría? Bueno, la derecha peruana no sabe algo que yo sé. La derecha peruana cree que hay que defenderse, no transforma nada. Yo les digo que he vivido en Europa y en un momento determinado de gol ganó las elecciones y durante 20 años, amigo mío, 20 años hubo gobiernos de derechas. Fíjate bien lo que te voy a decir. Derechas que reforman la sociedad, no la defienden, sino cambian cosas. 4 presidentes del lado liberal y después se fueron y volvieron de nuevo los socialistas. Entonces, la derecha no entiende que no es quedarse en como están, no, les cierran el paso a los empresarios, como diríamos, informales, para que entren al Emergentes. sistema. No los llaman, pues, no los llaman, les hacen muy difícil las cosas. No es así esa derecha europea. Son los primeros que hacen las reformas. Es increíble. Luego hay que pensar de nuevo todo, porque el mundo ha cambiado. Y entonces fíjate, ya nadie va a hacer una revolución. Sendero fracasó. ¿Sabes cómo se toma el poder? Por arriba, ¿no? Tomar el Estado, para luego estar en el poder y quedarte estilo Fidel Castro, 70 añitos, ¿no? Entonces, eso es esto. Entonces, estamos en una situación, ¿y qué haría en el partido aprista? Primero, cuando yo era joven y me iba a escuchar los discursos de Aya La Torre al, al local del partido aprista, y mis amigos universitarios me conocían, yo era un joven comunista, pero me decían, ¿vienes a aprender del jefe? Sí, pues, y escuchaba. Eso era otro Perú. Había gente pobre, empleados, obreros, pero eran cultos. Y escuchaba 3 horas un discurso magistral de Aya, que sabía perfectamente que lo estaban entendiendo. ¿Tú crees que pueden entender a una persona de ese nivel hoy día? Entonces ha No, hay cambiado el que buscar la país. forma de hacerse entender y no solo en ese partido. Partido además al que se pueden formular varias críticas precisamente a partir de esos últimos 40 años que le digo de esa ruptura, porque el mismo Townsend reconoció en alguna entrevista a mediados de los años 80 que las elecciones que se dieron para ver quién iba a ser el candidato en el 80
fueron fraguadas y fueron fraudulentas. Es un testimonio de Townsend que lo pueden cotejar en el YouTube. Si eso fuera algo certísimo y se implicaría que el partido aprista desde aquel momento ya estaba incidiendo en muy malas prácticas. Ahora, lamentablemente para los admiradores de Alan, inclusive yo sé que tú eres amigo de Alan, pero en todo caso sería un error terrible de su juventud, prefirió servir a Villanueva con una prédica izquierdista que estaba fuera de lugar, aunque estaba muy bien, digamos, sirviendo a los sentimientos del pueblo que en ese momento estaban enfervorecidos por la izquierda, por algunos procesos así, a tal extremo que, como lo ha estudiado todo el mundo, del 85 al 90 tuvimos todas las manifestaciones de la izquierda en el país y hasta la del modo más perverso, que fue la izquierda infernal, terrorista, que representó Sendero Luminoso, ¿no? El APRA con un gobierno más o menos socialdemócrata y la izquierda unida teniendo una representación parlamentaria que a fin de cuentas no nos sirvió para nada toda esta fusión izquierdista porque el país se hundió, ¿no? Se hundió y luego avalaron cuando llegó Fujimori y hizo todos los otros cambios. Entonces es un partido que requiere. Yo le apuesto que estos temas de repente los conversan en privado, pero no hay ni siquiera un intelectual aprista que lo manifieste público, Mira, yo porque les caería mal diría con todo su partido, ¿no? al partido aprista y ahí también a la izquierda, hagan su platicables, entren a discutir, porque esta es otra sociedad también, otra sociedad. Hay gente del lado informal, como tú sabes, tres cuartas partes de la sociedad que tiene dinero, que tiene capacidad Capacidad también adquisitiva, ¿no? para el Claro. negocio, ¿no? Es otro país, ¿no? Es otro país. O sea, la economía está esperando. El Perú es muy rico. El Perú no tiene muchos defectos, pero tiene virtudes. Somos chamberos. Yo he conocido otros países de América Latina, no es eso. La gente acá, su barriada la construían, la organizaban. Yo he visto las favelas, es de espanto. Hay caca afuera, están esperando que la municipalidad lo saque. Es terrible, peruano no es así. Pero entonces hay que decir, ¿qué son la sociedad peruana ahora? ¿Cómo está construida? Hay mineros. ¿Sabes que hay un sindicato de mineros de 400.000 personas? Hay una serie de sectores sociales impresionantes. Y una cosa, no será la socialdemocracia, que es industrial, un país industrial, pero queda siempre el espacio de una izquierda democrática. Izquierda democrática quiere decir que si llegas al poder, como la señora Bachelet en Chile, no te quedas, pues, no te quedas, porque la democracia es el voto del pueblo, pero la alternancia de los partidos, ¿no? Entonces, hay sitio, pero hay que inventar otra cosa. Y ahí es una lástima que Alan haya muerto, porque uno de los libros, cuando yo regresé, un libro mm, mm, me invitaron a una reunión en una universidad y Alan iba a explicar cosas. Y un libro de Alan que tiene una A, la A está de la computadora, ¿no? Algo sobre la informalidad o algo así, estaba en blanco, porque había hecho una estructura de la historia del Partido Aprista llenado y estaba en blanco. Y entonces, en un momento determinado, creo que fue a Alba Castro, a Alba, que le dije, tengo una observación que hacer. Y Alan estaba así, le dijo, tiene una observación que hacer, Neira. Y está Jorge del Castillo en la primera fila, y Alan le decía así, Jorge del Castillo, como diciendo yo qué sé. Así que subí y le dije, tengo una observación que hacerle. eh, la siguiente, ¿por qué todo su cuadro está lleno, solo la parte blanca del APRA en el siglo XXI? Expiró. Qué buena pregunta que me has hecho, porque el APRA del siglo XXI tiene que ser tal cosa. Creo que está por delante de su partido. Como Haya estaba muy lejos de la clase política peruana. Esos
esos hacendados, esa gente del Club Nacional, de la Sociedad Nacional, no podían entender ahí a la torre de la formación que tenía, de donde venía, de Oxford, de haber visto Alemania, Rusia. Entonces, no podían discutir con él. Es decir, lo que ha pasado con Gaia y con A es que son personas de otro siglo. Lo vamos a entender en el 2080, porque este país se ha quedado atrás políticamente y se ha quedado atrás también geográficamente. Estamos en un sitio muy difícil para que la gente venga acá. ¿Sabes Bueno, una cosa? geográficamente en Lo realidad que, también tenemos una posición interesante a nivel geopolítico, ¿no? Por otro lado, puede ser difícil que la gente llegue, pero hay posibilidades de desarrollo muy interesantes. Ahora, en el lamentablemente lo que me está Pacífico, comentando de Alan frente a y de China, Aya, por pues supuesto. Estoy de acuerdo es contigo. sumamente paradójico, ¿no? Porque lo más básico para comentar ahí es que Aya pues, es un hombre que se murió cobrando un sol y en una casa prácticamente prestada. Sobre Alan García pesan, pese a su fallecimiento, pues cualquier cantidad de temas que no se van a acabar de resolver y que quizás ya no lo ve el Poder Judicial, y siendo la característica de los historiadores peruanos esta manera tan dócil de comportarse respecto a los personajes que son parte de nuestra historia de alguna manera, quizás no se vaya a esclarecer nunca. Algunos artículos, ensayos, críticos, pero se dice, mientras no hay una sentencia, no se puede hacer nada. Algo parecido está pasando con Vizcarra. 2.300.000 dólares que presuntamente, ¿no? Hay que decir presuntamente para que uno no haga un juicio de difamación, se le entregaron durante su gestión como gobernador de Moquegua. Las últimas 3 semanas se han ido develando paulatinamente cada vez más datos sobre el tema. Sin embargo, en este momento hay muchísima gente equivocada que dice que no procede a la vacancia presidencial porque Merino y todos los otros, y si es cierto, son también personas de lo peor. Pero aquel tema no es quién es más bueno, quién es más malo, sino lo que corresponde a un hecho que no puede sostenerse de quien se dice que es el representante máximo dentro de la ciudadanía acerca de lo que es la nación. El presidente de la República encarna la nación. La nación no puede estar cuestionada por figuras casi prostibularias, de coimas, de cutra, y eso pasa con Vizcarra. Lo estamos pasando el día de hoy y hay muy pocas personas que señalan las cosas como deben ser. Al empezar el programa le decía, ¿no? Esto, el otro, que Alan, Fujimori mismo, si Fujimori tiene en este momento un partido que aún ha puesto en jaque al país las últimas 2 elecciones por medio de Keiko, ¿qué se puede hacer? La gente lo entiende, bacán, pero también la gente no tiene la aprehensión ni tampoco hay personajes que lleguen a decirle, por acá las cosas están así. Ese es el Mira, escenario lamentable que tiene el Perú en este momento, a las mira, 9:59 de la noche, ya como para ir terminando el programa. Dígame, Buneira, mira, a ver, ¿qué se ve te digo acá? una cosa. Yo no creo que pueda resolverse las cosas como están porque estamos equivocados globalmente. Eh, la población de cuando yo era joven teníamos 10 millones de personas y hoy día tenemos el triple, 30. Y este es un país con grandes expectativas de las personas, con deseos, pero con pocos trabajos formales, muy pocos, un tercio, y luego con salarios muy bajos. Entonces, esto no, mientras sigamos siendo gente de trabajos con salarios mínimos, las expectativas peruanas no son las de un país tan pobre como el Perú. Entonces, ¿qué ha pasado? En 20 años ha crecido un poco la economía, el Producto Interno Bruto, pero no hemos salido del esquema de la producción de cosas primarias. Si Exacto, he no visto. damos el salto a lo que han hecho los asiáticos, no hablo de China solamente, ni de Japón, que es una potencia económica que comenzó antes, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, tenían la misma pobreza del Perú cuando yo era escolar en la época de Odría. Han dado el salto industrial. Este país necesita salir
No estamos en el siglo XXI. El Perú no está en el siglo XXI. En el siglo XXI hay metros en las ciudades. Chile tiene una red de metros abajo, tiene Subterráneos allá hace ferrocarriles, casi 100 años en las principales ciudades del ¿no mundo. es 100 cierto? años. Sí. Entonces no estamos en nuestro sitio, estamos con un retraso estructural y eso significa una modificación de todo, desde el COFIEP, de los empresarios que son tímidos, que no invierten gran cosa. No es un gran capitalismo tampoco. Y la educación, si nosotros no nos volvemos un país que entre al mercado mundial con trabajos importantes, no salimos de pobres, nunca. Entonces, ¿qué nos pasa? Es una sociedad donde el pobre compra al pobre, el informal le compra al otro, pero así no salimos. Y la prueba de eso, mi querido amigo, no me digas que ha sido la pandemia, pues ahí se ve qué frágiles son. Porque si no trabajas hoy día, no, yo los respeto enormemente, pero hay que crear en la química, en la física, y pues hay que hacer. Te digo una cosa bien en voz alta para que lo conozcan. Mira, cuando, para que sepan cómo es un capitalismo inteligente, cuando acabó, porque creen que los Estados Unidos todo es dinero. Mira, pues no es así. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, me lo he leído en uno de estos libros que leo yo, que está acá, en Capitalismo, yo hice a Play, la guerra había cogido pues a jóvenes que estaban entre los 21 años a los 25, ¿de acuerdo? Fueron a la guerra, habían estado pues en la guerra, regresaron y ya estaban medios treintones y querían entrar a las universidades. Entonces había 8 millones de jóvenes que no tenían cómo entrar a las universidades. El gobierno norteamericano les pagó la enseñanza con ingresos para cada uno de ellos para que entraran eran gente pobres en Estados Unidos que sus padres y sus abuelos nunca habían ido a la universidad. ¿Te imaginas el gasto de mantener 8 millones de jóvenes durante 5 años para que se formen como técnicos, científicos, de todo? Mira, pues, la educación es fundamental. Entonces, si no se educa a las personas, no tienes un buen negocio. Yo me he pasado años en Europa diciendo, diablos, ¿por qué diablos? Por no decir otra cosa, estos han progresado y nosotros no. La cabeza de un sueco es la misma cabeza que un peruano. ¿Sabes por qué? Porque allá el sistema es así. Tú te formas muy bien, te formas muy bien. Educación gratuita. El Estado solamente gasta en salud y educación. El resto son empresas. Suecia, Francia, Alemania. Ya. Entonces, eres un buen ingeniero, eres un buen médico, eres un buen especialista. ¿Qué pasa? Ganas plata. Sigue la espiral hacia arriba. Y te cobran impuestos. Yo he pagado como profesor 51% de mis ingresos de impuestos. ¿Y por qué? Porque eso permite pagarle a los viejos sus pensiones y hacer que los jóvenes entren a la universidad sin gasto, sin ningún gasto. Eso no podemos tener si no somos un país moderno, técnico, científico. Eso eran los incas, no lo somos ahora. Si no hacemos la transformación de las cabezas, no saldremos nunca, sino vendiendo cositas chiquitas, poquitas, ¿no? Eso no. Hay que hacer ciencia, y ciencia para producir y competir. Ya no pueden hacer aviones y esas cosas, hay otros, ni automóviles, no, pero sigue la transformación Innovación. Sí, todo el eso es un tiempo. principio El de las capitalismo sociedades es contemporáneas. permanente y revolucionario. Inventa cosas. El Internet, donde estamos hablando ahora. Entonces, eso hay que entrar. Y hacemos todo lo contrario. Hemos reducido la educación. Y entonces, no podemos salir con informales no formados a ser un país moderno. Ahí está. O Entonces, con al una revés clase de nosotros. empresarial que no tiene tampoco ninguna idea ni ninguna No lo han intención de correr formado, un pues. riesgo ni de apostar por el país. Porque hay que Ten, señalar a todos los responsables del asunto, ¿no?
tengo un amigo que hace contactos entre empresarios chilenos y peruanos, y me dice, si tú supieras, Hugo, cómo se los comen los chilenos, qué educación tienen, pucha. Va. Entonces, eso es. Y entonces es un país Pero a que ver, vamos a aprende matizar ese pronto. tema que hablamos de los chilenos. Pero fíjate, Hugo, que Sí, precisamente los últimos 15 años en Chile, que es cierto lo que dices acerca de una clase empresarial, pero el manejo que se ha tenido de varios problemas de la sociedad chilena han estado de un estallido a otro. La revolución de los pingüinos, hasta las protestas del año pasado, hasta ahora últimos días los previos al aplaudo, plebiscito, que los ayer aplaudo. ya han fallado porque se dé una nueva La constitución, clase luego de alta, casi 40 años de la constitución de la Pinochet, clase ¿no? alta. ¿Sabes qué se pide? La gente, he visto a la gente en el estallido, llegué por casualidad, eh, caminando por las calles, gente de clase media, hasta el perrito, el niño. ¿Y qué pasa? Las clases medias. Mira, te digo una cosa, en la proporción que la clase más alta, el decimal final de Francia, 10%, el 10% más alto, más rico, ¿cuánto toma del Producto Interno Bruto de Francia? 9%. La clase alta chilena, 34%. ¿Qué Y hacemos la con clase una... alta peruana, y ¿Ah? la clase alta peruana, Tú sabes porque que mira, acá... Hugo, que lo que hablábamos hace rato, 20 años Sí, de crecimiento económico sostenido, aplaudido por el Foro de Davos, etcétera, por todas las entidades económicas mundiales, dice, el Perú lo máximo a nivel de sostenibilidad económica. ¿A dónde se ha ido todo ese crecimiento económico si las brechas todo el tiempo crecen? Si la gente está estupidizada porque no tienen educación, encima no hay referentes en la escena pública. ¿Acaso lo que estamos conversando nosotros lo vamos a discutir con un candidato al Congreso, inclusive con un candidato a la presidencia, que no duraría ni un minuto o dos? no, Nada. Es nada. un tema que debería estar Tienes discutiendo la tres clase economías política. acá, tres economías. Durán lo dice, el que está en Estados Unidos. La formal, la informal y la coca, pues. Acá hay este es el Uh, país más rico que lo que parece, ¿no? Y no pagan impuestos. Entonces, es que eso. da todo Y luego, otro abanico de especulaciones y problemáticas, ¿no? Porque a claro, fin de cuentas también este tema de las drogas viene, digamos, en el sentido más básico, del empecinamiento de los Estados Unidos por tener proscrito al tráfico de drogas, que a claro. gente le parece inmoral, es dañino, y sí, pero mientras más lo proscriban, más crece el Sí. mercado negro y más se incrementan los montos y se vuelve el negocio más lucrativo del mundo, ¿no? Y, Bueno, con el negocio de las armas, ¿no? la gente come abajo, al medio y arriba. No, no es que un grupo solamente, el que menos. ¿Cuántos Entonces, gobiernos últimos, Hugo, mira, una hemos cosa, sabido que tienen vinculaciones con el narcotráfico? Aviones, barcos, etcétera. Es, no, ¿para dónde vamos? no hay desarrollo si no hay una cierta ética. Un alumno me dice, ¿y por qué piensa usted que he leído en un economista norteamericano que Watt, el inventor de la primera máquina de vapor, ¿no? Tuvo facilidades de hacerlo en Inglaterra, porque era libre. No, le digo, no, es al revés. Watt era inglés, inventó la máquina de vapor y ¿cómo se dice eso cuando La patentó, la, ¿ah? la Sí, patentó. la patentó. Y con ese patente, un banco le dio un dinero y comenzó a hacer el primer ferrocarril 40 kilómetros. ¿Mm? Digo, si era peruano, le robaban le robaban la cosa, ¿no? Le hacían un chanchullo y el tipo se quedaba en la calle. El orden jurídico de los ingleses permitía el negocio. Cuando uno es pendejo, no, una sociedad pendeja no puede progresar, porque ¿qué capitalista va a invertir en un país así? Entonces, tenemos que ser serios, Sí, honestos, pero aunque no como nos guste. siempre, no hay que perder de vista el matiz que muy bien Inglaterra, que favoreció a Wax respecto de esa patente,
pero Inglaterra también en el curso de los siglos que se empezó a expandir por Asia, por África, con el colonialismo y colonialistas, con el imperialismo inglés, llevó sí, también una gran opresión a todas esas tierras y eso también por hay que supuesto. decirlo. ¿Por qué inciden los matices? Porque ya vamos a acabar el programa y habíamos arrancado hablando de Sánchez, etcétera, hemos mencionado otros personajes de nuestra historia, y casualmente Sánchez en el balance que hacía cotidianamente de todos estos procesos de la historia, él decía inclusive que no había día que no pensara en Valelomar, por ejemplo, ¿no? Es que tiene un muy bello libro Claro, sobre Valelomar, que hay que recomendarlo, Valelomar o la Belle Époque. Entonces, él siempre andaba, quizá yo creo que Sánchez ya también en su tiempo se aburría de lo que tenía ahí como contemporáneo ya en su vejez, y prefería andar con sombras del pasado. Entonces, estaba en este plan Sánchez y hablaba de Leguía, y recordaba casualmente que Haya dijo que Leguía le parecía el mejor presidente civil que hubo hasta que él estuvo en la tierra, ¿no? Con sí, todo como corrupción, cuánta gente se hizo millonaria con el tema de Leguía, con los excesos de Leguía, también el autoritarismo de Leguía, ¿no? Pero digamos que fue condescendiente a ella. Yo hasta hace unos años veía un gesto un poco criollo y turbio ahí, quizás hasta una cierta alcahuetería, ¿no? Mire, porque los grandes hombres también tienen pues sus caídas, pero ¿qué hacemos con estos personajes recientes que han cometido cualquier cantidad de equivocaciones y que por ahí han hecho dos, tres cosas? Yo creo que con justicia hay que señalar las dos o tres cosas buenas que han hecho y también lo que consideramos que es negativo para que la gente no se engañe. ¿Qué claro. nos dice Hugo Neira sobre eso? ¿Cómo advertir a los personajes de nuestra historia en toda su complejidad sin Se ser necesita, condescendientes y sin se llegar al necesita, odio? Porque el odio también es algo que nos ha perjudicado mucho. Eso sería para terminar, Hugo, por favor, adelante. se Porque gusto. necesita eh, una élite vinculada al pueblo. Esa fue la fórmula de ahí a la torre cuando llegó de Europa con ese equipo extraordinario, ¿no? De los que Claro, estaban con el Manuel Soane, Prealé, etcétera. Y dar el ejemplo de que uno entra al poder y no sale más rico de eso, porque eso es fundamental. Y se ocupe del bien común. Si conseguimos eso, ya es otra cosa. Porque, lo siento mucho, pero el capitalismo tiene una ética también, ¿no? Porque, claro. ¿no es cierto? Tiene una ética. ¿Conoces una historia te cuento una anécdota de Sánchez? Cuéntela, A ver, te la cuento. para ir cerrando. Me la Adelante. contaron y le pregunté y me dijo, bueno, este, había un joven aprista en el primer gobierno de Alan que quería verlo a Sánchez, que era vicepresidente, pues, ¿no? Claro, Y, y primer no lo vicepresidente. recibía Sánchez en su oficina, ¿te acuerdas? En Moquegua, En Moquegua, claro. ¿no es cierto? Y que tenía pues una escalera y una cosa muy... Y él no salió de ahí, ya no quiso cambiar ni nada, vicepresidente, ¿ah? Ahí estaba. Y entonces Sánchez le decía a Alan, no, 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 este joven me molesta mucho, no, vamos a pelearnos. Entonces, entonces un día Alan le dijo, oye, pero Luis, Alberto, tienes que recibirlo, es tu obligación. Él quiere hablar contigo, eres vicepresidente, ¿no? Bueno, bueno, lo recibió. Vino el joven aprista, le dijo, maestro, tengo un plan para la juventud. Y Sánchez dijo, la juventud, la juventud. Yo vine esa. Ah, como los fascistas italianos, no, 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 eso no es bueno. Bueno, y, y, la, volver a decir el SEAP, SAP, no, 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 no. El APRA no salva el Perú completo. El Perú tiene que salvarse con el APRA, con todo, pero todo, no, eso no. Y entonces ya comenzó a picarse un poquito el joven y le dijo, ¿sabes que tenía bajo la mesa, bajo, tenía un botón? Con la edad que tenía, podía apretar el botón para que vinieran a verlo si le daba un infarto o alguna cosa así. Así que el joven le dice, yo soy joven y tengo derecho a la esperanza. Y Sánchez, que ya estaba ciego, le dice, y yo soy viejo
y tengo derecho a que no me jodan, fuera de acá. Apretó el botón y salieron No. y lo retiraron al otro. Es gracioso porque Sánchez era también liso, pues, ¿no? Como Claro, correspondía a esa gente de antes, lisísimo, tenía bastante brillantísimo carácter. y Era pequeño, rapidísimo. pero tenía carácter. La- Hablaba con autoridad que, por ejemplo, sí, ningún canalla que sea un anciano y que ahora está en la escena pública puede hablar con esa autoridad porque hay que tener un mínimo de ética para no claro, y el insinuar joven ninguna salió farsa cuando uno llorando. hace una declaración. Entonces vinieron un par de artistas dijeron, oye, oye, ya pues compañero, ¿te vas o te vamos? Y llorando, yo soy, mi padre es aprista, mi abuelo también, pues bueno, lo votó. Entonces Sánchez no se dejaba, pues. Ese era No, hasta el en el final. congreso que hice, en el congreso que hubo ahí en el Coliseo Chimú, creo, el 79 y el 80, que acabaron a los golpes, ¿no? Y Sánchez era ya un octogenario. Bueno, qué personajes también cobardes que se ponen a pelear con un octogenario, así sea, bueno, en fin. Pero había de todo. Sánchez era un hombre valiente, hemos querido recordarlo de alguna forma hoy ante, Admirarlo, digamos, la execración que hay de admirarlo. la Yo inteligencia en tengo el los medio libros de público. Sánchez acá, otros en mi casa en otro lado, el doctor Oceano, Doctor Océano. Valdelomar, y este libro hermosísimo que tiene de personajes. Y tengo, en otra casa tengo los A mí me otros. gusta también la biografía que hizo de Chocano, La vida de Aladino. Un Claro, personaje también que no ha sido entendido como debiese ser por sus errores, ¿no? Materiales que tuvo, pero si a Chocalo se le niega que fue un poeta laureado y que tuvo todo en su momento, que se disputaba la hegemonía del verso latinoamericano con Rubén Darío, se le llega a desconocer qué podemos esperar. Francamente, hay que combatir todo este estado de cosas, lo hacemos del programa. Hugo, agradecemos tu presencia, esperamos convocarte próximamente. Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo. ya. Eh, te cuento otro. Bueno, ya Una, sé para ir ya acabando. Sí, una adelante. secretaria, un periodista le dice, doctor Sánchez, ¿cómo hace usted? ¿Cómo hace usted? ¿Está usted ciego? Escribe un artículo por día, lo dicta. Y además, la secretaria que tiene usted, lo veo que camina con ella agarrándole bien rico el brazo. Y entonces Sánchez le dijo, el que puede, puede. Y se quedó con eso. Tenía siempre una respuesta perfecta, ¿no? Claro. Era ese mundo encantador. Había la gente escribió finas, ¿no es cierto? Era realmente así de ese mundo que se ha vuelto más, Y cuando se el mundo ha ponía de mal cambiado. humor, hacía cosas que, por ejemplo, ya en su generación no se ha dado, porque no le han hecho, por ejemplo, dentro de tu generación, una crítica como la que Sánchez le hizo a los novecentistas, ¿no? Con ese libro que también es recomendable, Balance y Liquidación del 900, que tiene cosas intelectuales, pero que tiene cosas también de una furia personal muy bien matizada y expresada a caballo con el rigor intelectual. Entonces, un hombre también de pasiones interesantes. Uno por país. Hay un Sánchez así por país, no cualquiera. El más Por lo menos cada Vasconcelos 100 en años México, ¿ah? debía saber quién tomase Y un la relevo, porque cantidad de tampoco el país no libros, puede la estar así facilidad que ha perdido. tenido, ¿no? La destreza que ha tenido. Debía ser Combatido por obligatorio en los todo el colegios. mundo, pero ha sido ¿Mm? combatido por toda la gente. A ver, 2, 3 minutos más, a ver, le pido a Radio Miraflores para seguir, pero a ver, recordemos el tema de que Sánchez, en el pez en el agua, pese a que Vargas Llosa enaltece el dominio escénico, ¿no? Como Sánchez dice que ni él que había pasado por las mejores universidades del mundo, ¿no? Nunca había tenido el impacto intelectual y emocional que le daba Luis Alberto Sánchez cuando dictaba cátedra en San Marcos. Lo dice Vargas Por Llosa. Pero supuesto. a renglón seguido, Vargas Llosa también señala que le indignaba el hecho de que Sánchez tuviese tantas inexactitudes, ¿no? Tantas falencias a veces que pueden ser tipográficas, pero también hay algunas que han sido ligerezas, publicaba demasiado. Porras Barrenechea, que ha sido tu maestro, indicaba también algo parecido, decía como que sentía qué vergüenza. Vargas Llosa dice, entonces Sánchez, al revés de Porras, que era tan exhaustivo, de repente consideraba a sus lectores unos lectores subdesarrollados. Hay mucha gente que se queda con esa cita, con esas 2 líneas de Vargas Llosa, y obvían el elogio previo que le realiza en el mismo texto.
¿Qué percepción tiene sobre ello como para ir cerrando ya la noche, Hugo? Por favor, adelante. Mario es un gran novelista, al punto que tiene discípulos en otras lenguas, checos, etc. Inventó una cosa después de manejar Hemingway y otros, bueno. Pero no es un gran ensayista. En el ensayo está Lucho Loaiza y otros más. Los ensayos de Sánchez son admirables. Era un maestro. Y el ensayo es un género importante, ¿no? Mariátegui, etcétera, ¿no? Esa facilidad de juntar la racionalidad con la emoción y encantar, no lo puedes dejar de leer. Y en eso, por eso los tengo los libros de Sánchez, es un maestro, pues. El Sí, ensayo perfecto. es un Muy género, superior, por lo claro, tanto. en ese sentido, Luis. De acuerdo, Hugo. Ha sido un gusto compartir Muchas esta hora contigo. gracias por la invitación. Entonces nos vemos hasta el jueves, Libertad bajo palabra. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Bueno, ningún problema.